Listo. Entonces vamos a empezar. Vale, antes que nada me voy a presentar. Mi nombre es Nelson. Soy ingeniero electrónico en telecomunicaciones y Santiago me había pedido que si lo podría ayudar con una clase sobre el circuito integrado 5.5. El circuito integrado 5.5 tiene una particularidad, digamos, o su función es que funciona como un temporizador. Es decir, usted da algún impulso al circuito y este después de un tiempo se activa o permanece un tiempo activado. Hay dos configuraciones dentro del 5.5. La configuración monoestable, es decir, que funciona como un interruptor. A estable es que funciona como una señal cuadrada, es decir, varía entre el 5 voltios y 0 voltios todo el tiempo, ¿vale? Nel, se te escucha un poquito entrecortado. Es un temporizador, como vemos aquí, generalmente, ok, voy a quitar la cámara. Ahí se escucha mejor. Sí, mejor. Ok, entonces, listo. Ok, el 5.5 es un DIP de 8. Es una compuerta TTL, es decir, una de las compuertas más actuales que puede ser debido a sus transistores y tiene 8 pines. Estas son la disposición de los pines. Ahora más adelante vamos a ir viendo para qué sirve cada pin, pero generalmente cuando nosotros queramos utilizar cualquier compuerta lógica, podemos ir a ver la descripción para poder ver cómo funciona. Aquí, si vemos el reset viene de un transistor en NPN, es decir, que se activa con un 0. Entonces, si en el reset está suelto o tiene una referencia a tierra, todo el circuito no nos va a funcionar porque va a pasar reseteándose todo el tiempo. Si queremos que nuestro circuito nos funcione del 5.5, es decir, el pin 4 debe estar conectado a VCC o a 5 voltios. VCC es la corriente de 5 voltios. Generalmente este dispositivo o esta compuerta funciona de 0 a 5 voltios, el rango de voltaje. Y como dice aquí la definición, es un circuito integrado que se utiliza para activar o desactivar circuitos durante intervalos de tiempo determinado, es decir, como un temporizador. Ok, vamos a especificar un poco los pines para que nos sirven. Como vemos, el pin 1 y el pin 8 son la fuente de referencia de voltaje. El 8 con 5 voltios positivos y el pin 1 con 0 voltios o referencia tierra. El pin 2, que dice disparo, tiene unos comparadores internos de una resistencia. No es importante, creo que en este momento poder analizar eso, pero el pin 2 en la configuración monoestable nos va a permitir que funcione como un interruptor, ¿vale? El pin 3 es la salida de los comparadores. Aquí dice un flip-flop, más adelante van a ver que es un flip-flop, no sé si ya lo vieron, pero un flip-flop es un registro de datos. Y el pin 4 que es el reset. Si ven aquí, dice, si el pin se aplica a un voltaje por debajo de 0.0 voltios, entonces la pantalla de la salida 3 se pone a nivel bajo, es decir, se pone a 0. Si esta patilla no se utiliza conectada a VCC, se resetea todo el tiempo. Entonces, siempre que queramos conectar un circuito oscilador o como interruptor, el reset tiene que ir conectado positivo. Si dejamos esta pata suelta, no nos va a funcionar el circuito. El pin 5. El pin 5 funciona, como ven aquí, con un comparador, con la pata 6. La pata 6 o el pin 6 es un umbral, es decir, nosotros vamos a colocar aquí un umbral de voltaje en las diferentes configuraciones y compara siempre con este otro control de voltaje. Y debido a esa comparación nos da una respuesta para poder asignar en estado alto o bajo la salida, dependiendo de la necesidad o de la configuración del circuito. Esto va a ser un poco más claro
cuando veamos la configuración de los circuitos, pero para que podamos saber que el control de voltaje siempre se compara con este umbral, que es la pata 6, que es pin 6. Y hay un pin de descarga, nada más que es el 7. Ok, como les decía, el circuito integrado 5.5 tiene dos configuraciones. La una configuración es monoestable. ¿Qué quiere decir monoestable? Si vemos aquí en la figura, hay un tiempo donde la señal se vuelve 5 voltios y después comienza a bajar de nuevo. ¿Por qué se da eso? Porque la configuración como está aquí, con la resistencia que va hacia el pin 7 y la 8, y el capacitor que va hacia el pin de comparación de voltaje, nos permiten crear una configuración que con un disparo de entrada, es decir, con un pulsante de entrada que pueda ingresar aquí, la salida va a ser positiva. Es decir, si nosotros Nel, no se te escucha. Epa. Se salió. Se le tuvo que ir en internet. Si para la grabación se detiene totalmente o se pausa. ¿La puedo pausar? Gracias por avisarme. ya regresé, se me cayó el internet. Ok. Ok. Entonces, en la configuración monoestable, armamos esta configuración. Ya viene, digamos, como especificada por los fabricantes de esta configuración. Este condensador de 10 nanofaradios es muy importante que lo podamos colocar, si bien parece que no es importante, pero nos da una referencia para poder realizar la comparación interna. Entonces, lo que necesitamos saber cómo funciona el monoestable es que cuando yo pulse aquí se genera un flanco de bajada, es decir, todo el tiempo va a estar así y después se genera un flanco de bajada. El flanco de bajada, cuando lea el flanco de bajada, la salida va a mostrar como está aquí en la gráfica. Lo que quiere decir que la salida va a ser activa y va a permanecer activa durante un tiempo. ¿Cómo calculamos ese tiempo? Es esta fórmula, que depende de la resistencia y del condensador de la configuración. La otra configuración, la configuración A estable, ya no es necesario agregar un impulso. ¿Por qué? Porque esta configuración directamente es un oscilador, es decir, va a ser una señal cuadrada que va a tener dos periodos, un periodo de estado activo cuando la señal va de 0 a 5 voltios y un periodo de estado inactivo de reposo cuando la señal permanece solo en 0 voltios. ¿Cómo calculamos eso? Calculamos a través de estas dos fórmulas. El periodo de estado activo corresponde a esta fórmula y el periodo de estado inactivo es el T2. ¿Ok? Entonces, nada más es poder armar en esta configuración
el integrado 5,5, vemos que depende en este caso de dos resistencias, una resistencia A, B y C. ¿Por qué depende de dos resistencias? Porque hace un partidor de tensión, es decir, divide el voltaje entre la pata 7 o el pin 7, que era el comparador de voltaje. Y el capacitor, todo esto compara con el capacitor, con la carga y descarga del capacitor. Entonces, si podemos ver en esta gráfica, la comparación se da debido al voltaje del capacitor. Es decir, debido al voltaje que está entrando en el pin 6, se realiza la comparación para cambiar el estado activo o inactivo. ¿Y cómo calculamos eso? A través de estas dos fórmulas, el estado activo o inactivo. Si queremos calcular la frecuencia de la señal que está a la salida, calculamos directamente con esta fórmula, que es 1 sobre el periodo, y el periodo que es igual a la suma de las dos señales, tanto en estado activo o inactivo. Y eso es las dos configuraciones que tiene el 5.5. No sé si tengan alguna pregunta o inquietud que les pueda ayudar. Hasta ahí vamos bien. Lo que yo no había entendido era que había una configuración. Lo que no entendía era que había una configuración ya, ya como predispuesta para el circuito. Ok, vale. Entonces, digamos que, ¿cuál era la aplicación que ustedes tienen que hacer? Tenemos que hacer un semáforo. Un semáforo. Entonces, un semáforo va a tener que ir intercambiando las tres luces. Entonces, para intercambiar las tres luces, debería estar oscilando todo el tiempo y generar también un contador. ¿Por qué un contador? Porque necesitan tres señales. A ver, nos, van a tener un semáforo, tiene tres luces. ¿Ok? Entonces van a necesitar tres circuitos para que puedan prender uno cada luz y de acuerdo al tiempo. Entonces, ¿cómo ustedes pueden prender esas luces o tener un tiempo prendidas? Si queremos, digamos que la luz verde dure 2 segundos prendida, ¿con qué configuración sería? ¿Con la mono estable o la estable? Pues yo lo La, pensé con... Ah, no, esta. la mono. La mono estable, sí. Entonces, necesitaríamos tres monoestables. ¿Por qué? Porque cada uno de estos tiene un tiempo diferente de encendido. Pero ya ahora, ¿cómo generamos una secuencia de cada una de estas que se vayan prendiendo en cascada? Entonces, eso ya es una parte de lógica aparte a los 5.5. Lo que tienen que hacer es que generalmente se utiliza contadores. Los contadores tienen una señal de ingreso que generalmente es una señal que oscila todo el tiempo. Y dependiendo de las oscilaciones, los contadores generalmente hay de 4 bits, que dependiendo del número de oscilaciones que tenga aquí, esta va a ir prendiendo esta. Digamos, aquí debe haber un circuito intermedio del mono estable, después de esta y después de esta, y esta no la vamos a utilizar. Entonces pueden utilizar como un contador o lo otro es, no sé si han visto ya multiplexores. No, no hemos visto. ¿Qué es nomás lo que han visto hasta ahorita? ¿Con puertas lógicas? Pues yo creo que el contador no lo hemos visto. Solo hemos visto hasta el potenciómetro. Ok. El profesor sí nos permitió utilizar con puertas lógicas o flip-flop, pero pues tampoco lo hemos visto.
O sea, nos dejó el recurso, pero no lo explicó. Ok. Esta parte de aquí pueden utilizar un contador. Los contadores, déjenme ver, les busco en internet ahora el gráfico de un contador. Ok. Ok. Pueden utilizar también un multiplexor. Un multiplexor, digamos un demultiplexor, un demux, permite como que ir turnándose la salida, cualquiera en que se vaya habilitando con una señal de ingreso. Esta señal de ingreso para su caso puede estar en 5 voltios y aquí se agrega el oscilador, la salida de un 5.5 a estable. Ok, entonces sería esa una alternativa de que ustedes puedan conectar aquí un circuito monoestable, monoestable y monoestable para cada una de las luces y que vayan alternando las salidas dependiendo de estas entradas. ¿Debe ser automático su semáforo? Sí, Ok. pero tiene que funcionar con un potenciómetro y eso es lo que me causa como curiosidad, como el problema es ahí que necesita un potenciómetro ¿El potenciómetro para qué es necesario? para aumentar la frecuencia o bajarla. Ah, ok. Sí, entonces es por la configuración monoestable. Ok. Ok. Es por la configuración monoestable. Si ustedes agregan un potenciómetro, si pueden ver, aquí es, perdón, RB. Ok, si pueden ver, tanto el periodo activo como el periodo inactivo dependen de una resistencia en común, que es RB. Entonces, en vez de ser una resistencia fija, ustedes pueden agregar aquí una resistencia o un potenciómetro. Y en base a ese potenciómetro van a ir variando esta frecuencia de entrada. Y con eso pueden ir asignando los diferentes tiempos o la transición entre las diferentes luces. Pero necesitan generar un circuito lógico entre la señal que generan del oscilador y después entre cada circuito monoestable. Ese circuito lógico lo pueden hacer con un demultiplexor o con contadores o también sí, hay contadores que ustedes pueden desarrollar de forma con compuertas lógicas nada más. No sé si Santiago, pues yo les podría ayudar o ayudar a Santiago a hacer como un plan de, de cómo sería un esquema base para que puedan desarrollarlo y le presentaría a Santiago para que se los pueda mostrar a ustedes. Sí, pues está bien. Sí, pero vos tienes multisim. No, pero puedo instalarlo. Puedo instalarlo. Pues sí, entonces sí, Nel. Entonces te damos la reunión aquí. Sí, yo creo que eso, no sé si tengan más preguntas sobre el 5.5. Si no, lo otro es, o sea, poder crear la lógica para que se vayan alternando las luces. Porque el
5 les va a permitir tener las luces encendidas y apagarlas, pero el alternar las luces necesitan crear un circuito lógico. Pues muchachos, si tienen preguntas, háganselas a Nel, él es muy bueno en el trabajo que hace y él les puede responder bien. Pues en este momento no tengo preguntas tan concretas porque pues no, yo creo que ningún grupo ha empezado en sí a plantear ni siquiera la lógica. Pero pues ya nos diste una idea. En fin, no, más bien, gracias. Si necesitan algo más, pues yo les puedo apoyar ahí. Igual, como soy amigo de Santiago, no pasa nada. Avisan a Santiago y yo les puedo ayudar. Pero sí, yo creo que no tienen tanto problema con el 5-5, sino más bien con la lógica que se debe generar para poder prender o alternar las luces. Entonces, Listo. Muchas gracias. Bueno, Nel, entonces dejamos aquí, voy a parar la grabación.